¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia, negocios y marketing aquí Punta Cana. Y esta vez en una nueva temporada, un nuevo espacio, We're back. un lugar más acogedor ahora. Hey, señores, están viendo el estudio nuevo. O sea, esto es Pro Max Plus, qué sé yo, todo lo que le pone a los teléfonos. Mis plegarias fueron escuchadas. Ay, sí. Gracias al equipo de No, producción. sí, fue gracias a ellos, porque si era por mí, grabábamos en el piso. Yo sé que gracias Jesús, gracias Giovanni, a ti no Luis, pero no importa. Oye, gracias. Luis siempre va a estar presente. No, Luis no. En esta temporada me gusta porque viene desde una perspectiva de los negocios que se están haciendo aquí en Punta Cana, de que Punta Cana hay muchísimas oportunidades y se están desarrollando. Venimos con especialistas de diferentes áreas que nos van a alimentar y dar a conocer de lo que está sucediendo aquí en la zona. Exacto, ya no vamos a enfocarnos solamente que es el sector hotelero, que es el sector inmobiliario. Ojo, el turismo y el sector inmobiliario siempre van a ser los cimientos de la economía de Punta Cana y eso todo el mundo lo tiene claro. Pero precisamente partiendo de esos cimientos se están generando muchas oportunidades de negocio y muchos negocios que ya son reales que nos van a dar cátedra aquí de cómo se hace negocio en la zona. Y cómo está evolucionando el mercado en la zona, de cómo el comportamiento de los consumidores está avanzando, está creciendo, de cómo han hecho esas marcas que están llegando a la zona, están haciendo que el comportamiento de todo el mundo aquí cambie. Y en este primer capítulo de esta primera temporada traímos a una amiga, una compañera. Una amiga muy cercana, muy querida por nosotros, es la arquitecta Jesús Amarte. Ella nos habla un poquito sobre lo que es el urbanismo de la zona y cómo, aunque usted no lo crea, porque yo tampoco lo creía, sí hay un ordenamiento urbano. Hay una intención y hay una mejora. Ella describió un lugar ideal que sí estamos viviendo ahí, estamos ahí presentes y de la importancia que tiene para el desarrollo de una comunidad, de un lugar, para el desarrollo y crecimiento de todos los que habitan ahí. Los dejamos entonces con este primer capítulo de esta nueva temporada de Mercadeando Punta Cana. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia, negocios y marketing aquí en Punta Cana. Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, aquí sobreviviendo a nuestra zona turística, a su desarrollo, a esta transición que estamos viviendo y que estamos disfrutando los residentes, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero, ¿por qué ese ligero sarcasmo? No, expresando mis sentimientos. Porque venimos acompañando este crecimiento ya de hace años, involucrados, viendo el desarrollo como tal. Y básicamente el capítulo de hoy es un capítulo que venimos hablando de los moños de hace rato, de temporadas atrás, que tiene que ver precisamente con todo el desarrollo de la zona. Se dice, no sé si todavía sigue siendo así, que la zona siempre ha crecido de manera desproporcional. No, y rápida. Yo siento como que, wow, estamos corriendo, espérense. Y que no hay una planificación de por medio. Sí, un que poco, básicamente... Como que en los últimos 6 meses, como que crecimos lo que no crecimos en 3 años. Así yo me siento. Sí, y desde los inicios, como que no se tiene cierta planificación, simplemente que tener un pedazo de tierra para decir, vamos a hacer un proyecto de solar aquí. No fuimos. Sin ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Y es por eso que en el día de hoy nos acompaña Jesús Amarte, un arquitecta y urbanista. Hola Jesús, bienvenida a Mercadeando Punta Cana. Hola chicos. Bueno, urbanista, arquitecto urbanista y residente. ¿Hace cuánto tiempo? 5 años ya. 5 años ya tiene en la zona ya de Punta puedo hablar Cana. con propiedad. Y que viene la pregunta insignia, ¿cómo tú llegaste a Punta Cana? Por trabajo. Yo llegué hace 5 años exactamente y nos remonta en los tiempos de la pandemia en donde nadie estaba trabajando. Tú llegaste en plena pandemia. No, yo saliendo cuando comenzó a abrirse ya otra vez los trabajos, que ya podíamos salir, pero justo ahí, abriéndose esa brechita. Yo pensaba que tú tenías más tiempo. No, lo que pasa es que yo me he adueñado, pero bastante. Ya llegó, mi amor. Yo llegué muy tímida en principio, porque el capitaleño escucha y siempre quiere estar en Punta Cana por el movimiento, por lo que escucha, por esa cosa. Y siempre escuché que Punta Cana era muy hostil. Siempre lo escuché. Somos a nivel ¿no? de competencia, Sí. ¿verdad? Mi Sí. sector es el sector construcción. Y sí escuché y daba miedito. Yo decía, cónchale, ¿y ahora? Pero me entusiasmaba muchísimo, porque a nivel de
el sector construcción y diseño aquí se mueve muchísimo. Sí. Sí, claro. Mira, pero yo juraba que tú tenías años Más o menos el lejos. mismo tiempo. Bueno, tú no, porque No, tú eres, no, yo soy- tú eres no. nativo ya. Te hace Tú unos eres 20 o puntacanense. 15 años. Yo pensé que Totalmente. tenía como 15 años aquí ya en la zona. No, no. Pero bueno, que eso va acompañado con lo que mencionaba Catherine. Esto es como que tan rápido. Sí. Por eso dije que puedo hablar con propiedad, porque Catherine tiene muchísima razón cuando dice, hace 6 meses yo veía algo y ahora ese algo se transformó. Y es Una cosa porque terrible. yo te puedo decir que hace 5 años ha cambiado muchísimo el panorama. Pero no solamente, qué sé yo, hace algunos 3 años se veía un cambio y un crecimiento como más en las arterias, como más en lo interno del sector de Verón y Bávaro, más hacia adentro. Pero de un año para acá, y me atrevo a decir que hace 8 meses, tú estás sintiendo ese cambio y ese desarrollo en toda la autovía, que es la así. carta de presentación de así. nosotros. Me gustaría que antes de entrarnos un poquito más, primero, ¿qué hace un urbanista? Para que la gente... ¿Qué es el urbanismo? Exacto. El urbanismo es la ciencia que estudia el desarrollo, la organización y la planificación de los territorios. ¿Con qué se come eso? Vamos a poner un ejemplo como muy básico. El urbanista se va a encargar, imagínate que tu casa tiene una cocina, un baño y una habitación. ¿Cómo yo voy a organizar eso estratégicamente para que entre todas esas actividades que se van a desarrollar en un solo espacio no se choquen y funcionen correctamente? Entonces, ¿qué nosotros tenemos como organizar en un territorio? Las residencias, las vías de comunicación, que por donde yo llego a cada una de ellas, el sector comercio, donde se van a desarrollar las plazas comerciales, las empresas, las instituciones públicas, dónde van a estar las escuelas, dónde van a estar la policía. Eso estratégicamente organizado. No es simplemente por dónde va a pasar el carro. Yo pienso que hay una idea generalizada de que el urbanista lo que hace es que organiza las calles. No, eso lo hace la ME, que lo organiza y hace un estudio de densidad, de cuántos vehículos pasan, es más para allá. Realmente es más allá. O sea, primero organizamos todo lo que tiene que ver con la ciudad y luego hablamos cómo vamos a llegar, cómo nos comunicamos. Esa es la parte ideal. Exacto. Y partiendo de eso, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en un tema que a Vladi no le gusta y a mí sí. Ah, Me encanta. Partiendo de eso, ¿tú entiendes que el sector público planificó o hay algo esquematizado de lo que hoy es Punta Cana versus lo que fue hace 5 años? ¿Tú entiendes que hubo algo, una un dirección? plan inicial. Alguien dijo, que vamos a poner esto aquí porque aquí es que va, porque... Tú sabes que, mira, yo creo que es un poquito injusto hablar de hace 5 años atrás sin hablar de cómo nació Claro. o cómo Así se es. desarrolló Punta Cana en sí. Yo soy de Santo Domingo y evidentemente lo que conozco es lo que he escuchado, lo que he podido ver en entrevistas, lo que he podido leer y sé, por lo que se dice, que Punta Cana nació por una iniciativa del Grupo Punta Cana, liderado por el señor Rainieri, y que él desarrolló ese punto focal, orientado específicamente a turismo. Perdón. Entonces, ciertamente, ¿quiénes van a atender ese turismo? Por los empleados. Él, en su propio nicho, en su burbuja Punta Cana, desarrolló sus hoteles y un lugar donde iban a vivir esos empleados. Y ahí estaba perfecto. Si tú me hablas a nivel de urbanismo, estaba genial. Porque luego él puso un supermercado. ¿Quiénes compraban? Bueno, ese supermercado compraban los que vivían aquí en Punta Cana, los empleados y los turistas, eventualmente. Aunque el turismo en sí no quiere que el turista salga del hotel, quiere que el turista consuma todo adentro. Pero había que hacer una mini ciudad para esa gente que sí habitaba. Hablando de urbanismo, estaban cumpliendo con A ciertas nivel de necesidades. origen, ahí Entonces, Okay. viéndolo desde Importante. ese punto de vista, los puntacanenses o los capitaleños o de otras ciudades del interior que vivían aquí, porque trabajaban aquí, tenían una mini ciudad. Tenían farmacia, no sé si tenían clínicas o hospitales, tú me Sí, dirás. la clínica de Verón, sí. O sea, ¿qué Policlínica. es la organización territorial para el ciudadano? Que tengan esos servicios básicos cubiertos. Habían escuelas o colegios, sí, claro. habían hospitales. Locales, rurales. Los había, ¿verdad? Sí. Había donde comprar comida. Pequeños, porque había que ir Es que la población era a Higüey o a pequeña, las Romanas. pero la exacto. población era pequeña. Entonces, hasta que la demanda no lo demande, ¿por qué lo voy a crear? Entonces, partiendo por ahí, él lo hizo bien, creo yo.
Él lo hizo bien. Bueno, pero como tú lo estás mencionando, ok, los principios básicos. Entonces, yo pienso que por eso mencioné que no podemos ser injustos. Partiendo de ahí y de esa pequeña población, sí, quizás estaba cubierto. Que siempre yo he criticado, que espero que ahora con el nuevo plan de ordenamiento territorial sí lo podamos comenzar a resolver, porque el plan de ordenamiento territorial implica una intervención en lo que ya hay, para mejorar las cosas, para mejorar y para crear lo que no existe, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué yo siempre he criticado? Que dentro de ese mismo urbanismo no se hizo o se diseñó una ciudad para el día a pie, sino para los vehículos. Yo vivo en Verón o en Los Manantiales, pero yo llego a mi trabajo en mi carro, porque adentro de Punta Cana o en Capcana o donde sea. Entonces, ¿qué pasa con ese ciudadano de a pie que no tiene una acera a dónde cruzar cuando va a cruzar? Eso siempre como que para mí es muy dramático, y más ahora que hay tanta población, se sufre más. Realmente yo creo que eso tiene que ver con lo que tú decías anteriormente, de que lo que es Punta Cana en sí no se diseñó para que el turista caminara. Y al mismo tiempo no se diseñó tampoco ni siquiera para que el empleado realmente circulara caminando, sino que hoy tienen transporte propio del hotel. Ellos tenían eso resuelto. O tienen su vehículo. Ellos tenían esa necesidad resuelta. Pero fíjate cómo precisamente ese desarrollo urbano que tú acabas de mencionar es privado. Sí. No es exactamente público. Pero sigo, wow, cualquiera cree que yo trabajo para Rainier. No, porque estamos conscientes pero sigue siendo injusto pensar o señalar que no se pensó lo público cuando esa inversión fue solamente privada. No, totalmente de acuerdo. O sea, ahí tiene que venir la parte del sector público y decir, a intervenir. ¿Qué vamos a hacer nosotros por el resto? ¿Verdad? Exactamente. Que como tú mencionaste, según la demanda que hubo en su momento, fue poco a poco esa estructuración, que llegó un momento que el Estado dijo, ok, algo está pasando ahí que está Vamos a poner un director artístico. Algo está quizá lo que faltó fue una reacción oportuna a ese crecimiento. Que aquí va la siguiente pregunta. Tú mencionaste una preocupación actual que tú entiendes que debería ponerse la atención con este nuevo plan, que es la parte de que la ciudad, el destino se ha hecho para el que anda montado, no para el que está a pie. Pero actualmente, aparte de esa estructura, ¿qué otra condición presenta? Porque al ojo de todos estamos como chivos sin ley. Aquí te hacen una calle por donde sea, uno entiende que la gran pregunta, ¿en qué están? Mira, por lo que yo puedo ver, porque esa pregunta tú no se la estás siguiendo a nadie que trabaja en el ayuntamiento. Pero desde la perspectiva tú como profesional. Yo pienso que a nivel estatal, y como sabemos, todo es un proceso logístico muy largo, sobre todo cuando se habla de normativas de ciudad. Ustedes saben que tenemos un conflicto entre Higüey o Punta Cana y los recursos a dónde van. Y comenzando por ese pleito, pienso que el desarrollo de la organización del territorio se ha demorado muchísimo más porque todavía no sabíamos a quién le iba a quién iba a ser responsable de esos recursos. Cuando, si yo lo estoy generando aquí, ¿por qué se quedan allá esos recursos? Estoy hablando específicamente de Higüey. Perdón que te interrumpa, voy a hacer una acotación. Si quieren ver desde una fuente del Estado pública qué pasa con este tema de la separación de Higüey y Punta Cana, pueden ir a otro de nuestros episodios donde hablamos con la regidora Marcel Flores, quien nos explicó cuál es la situación de esa distribución de recursos. Gracias. Puedes continuar. Puedes continuar. A ella habla un poco de cuál es la situación y de cómo decidieron manejarla. Entendemos que ese proceso está pasando todavía, porque iba a ser un proceso largo, ella misma lo aclaró, porque obviamente Higüey dependía demasiado de nuestros recursos. Entonces eso es hay que irlo, ¿verdad? Y nosotros dependemos demasiado de las decisiones de Higüey como para poder utilizar. Exactamente, entonces iba a ser un proceso paulatino. Pero si quieren entenderlo a más profundidad, pues entonces pueden ir a ese episodio. Bueno, entonces, yendo a tu pregunta, comenzando, porque yo pienso que este tema hay que cogerlo con cucharita. Con pasito a pasito, claro. Porque hay muchas cosas que intervienen. Y eso es desde una mirada de afuera. Tú como profesional ¿verdad? desde afuera y que vives aquí, estás viendo el desarrollo. O sea, primero ese lío de cómo nos vamos a dividir estos recursos y quién de verdad tiene el derecho o no, porque nosotros somos un municipio, pero los recursos llegan a la provincia. ¿Tú entiendes? Entonces, creo que
creo, se rumora, no sé si es público o no, pero se rumora que quizá sí exista esa división de esos recursos y eso es un punto a favor porque vamos a poder, ojalá, podamos ver esos recursos utilizados aquí, en nuestras calles, en los servicios básicos, públicos, no privados. Exacto. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero? Quizá esos recursos, bien utilizados, ¿a dónde van? A escuelas, a aceras, a calles, a los filtrantes de la calle, a las luces, que lo podemos ver quizá en toda la iluminación de la autovía, que también fue un super plus. Sí. Yo te puedo decir que cuando me mudé aquí me daba miedo salir de noche porque yo no veía nada. Totalmente. Yo no veía nada. Y eso, tú llegaste aquí hace 5 años. Sí. Pero de la historia acá, cuando era Monte. Cuando era una sola calle, que esos turistas Dios nos metían en un Qué transporte tiempos. de eso para el hotel, pensaban que era secuestrar lo que iba. Ay, Dios mío. Y eso era en el Esa 90 y época. pico, ¿verdad? Y tú llegaste hace 5 años. Sí, pero sí. bueno, hubo un O avance. sea, yo decía, ay, ¿cómo que la gente sale a bailar aquí? Yo tengo miedo de salir. No Sí. veo. No veía. La gente aquí bastante valiente, Sí. digámoslo Sí. así. Yo pienso que se adaptaron Sí. y había que salir, ¿verdad? Había No, que y salir. te voy a decir algo. Punta Cana, bueno, tú dijiste algo al principio de que somos un poco, ¿cómo lo digo? No quiero decir tal vez reactivos, pero no, yo siento que el destino, como tiene unas características muy especiales, si tú no te adaptas, te cupe para afuera. Sí. O sea, literalmente, hay Sí. gente que no se adapta a Punta Cana. Y es una realidad, y que se va huyendo para Santo Domingo o para otro lado, porque no aguanta Tú sabes la que vida de aquí. yo creo que hay... Cuando a mí me preguntan, ¿tú volverías para Santo Domingo? Yo digo, no, jamás. Ni loca, Jesús ¿Por qué? santísimo. Porque, ay, qué calma, quiero no sé decir qué. nada. Y cuando la gente está aquí de día, dice, pero ¿cuál calma? Aquí la gente trabaja un montón. Y yo, sí, pero cuando yo llego a mi casa, llega a mi casa. Ajá. O sea, la paz que yo siento No cuando hay llego a mi casa... ruido. Eso, y esa misma parte que tú mencionas de adaptarse o no, la infraestructura, la actual infraestructura que tenemos, puede influir, ¿de qué forma influye en la vida diaria del Mira, yo turismo? creo que estamos en buen camino. Sobre todo porque, como mencionaba Catherine, hace 8 meses, no voy a decir 6 porque 6 meses fueron ahorita. De hace 8 meses o casi un año, nosotros no teníamos, para comenzar con una necesidad básica que ya está siendo cubierta, la cantidad de supermercados que nosotros tenemos ahora mismo. Entonces, yo, si vivo por los lados de Cocotal, Friusa, para ir al supermercado tenía que ir a Bávaro, a Downtown. Y me O lo a pensaba, porque aquí, aquí se genera un embotellamiento, es verdad que es un poco distante, pero no hay, o sea, pero llego, ¿verdad? Y yo me lo pensaba, quizás yo me organizaba y decía, bueno, voy a hacer una ruta para ir al supermercado. Salgo del trabajo, me paro en el supermercado, luego me voy a mi casa. Pero no era verdad, no era real que yo iba a llegar a mi casa para ir al supermercado. No, Ahora imposible. yo puedo salir de mi casa al supermercado porque tengo cercanías y tengo opciones. Y eso es una necesidad básica. Creo que estamos en buen camino, sobre todo porque de noche se puede transitar, ya se ve. Eso es una obra meramente del Estado, de obras públicas. Creo que hay una colaboración con el Grupo Punta Cana, pero ya tenemos energía y eso es una necesidad básica. Eso es urbanismo. Tenemos esa necesidad cubierta. Tenemos los alimentos cubiertos, de cierta forma. Quizá nos hace falta mercados. O sea, tenemos en ese sector de la alimentación tenemos supermercados, pero nos faltaría una escala menor, mercadillos. Okay. Tenemos hospitales públicos. No sé en qué año fue que se inauguró el de Verón, el Hospital Grande de Verón, pero ya tenemos un hospital grande que cubre una gran parte de la población. Tenemos los que ya existían cuando yo llegué y se cuchuchea Abreu y Hospitén, por ahí. Hospitén. Sí, Lo que Hospitén. pasa es que Hospitén va como a crear otro tipo de servicio en Downtown. Más cercano, no tan a las arterias, porque esos son como arterias internas. Entonces, estamos viendo servicios que son muy básicos, que hacen ciudad, que están siendo cubiertos. Entonces, desde mi mirada, estamos muy bien encaminados. Entiendo que esto va a traer más movilización, más tránsito, más recursos humanos desde otras ciudades, más gente, y de alguna manera nosotros vamos a tener que prepararnos para ese flujo. Y creo que sí, que se va a trabajar en eso. Sabes que me gusta escuchar esa perspectiva, tú como profesional,
O sea, que tú nos orientes y que digan, hey, sí, están trabajando. Se está haciendo, se está Se logrando. haciendo el trabajo, porque como tú mencionaste, que hay Sí. diferentes factores, diferentes protagonistas en esta película, no es simplemente el sector privado ni el sector público. Sí. Hay intereses de por medio que pueden evitar, acelerar o retrasar este proceso. Y me faltó un básico, sector educación. Sí. Si yo me pongo a hacer un levantamiento de la cantidad de colegios que había hace 5 años cuando yo llegué Sí. y lo que abrieron ahora, las universidades, ya Unicaribe va a abrir, la UCE tiene una población Interesante, bastante sí. grande. Profesora de la 12, gracias. En fin, que señores, estamos creciendo como ciudad. Sí. ¿Quiénes hacen ciudad? Nosotros. Pero nosotros no venimos a esta ciudad si no hay donde trabajar y si Exacto. no hay donde vivir. Entonces, ¿qué ustedes están viendo que está creciendo mucho? Las grandes empresas y los grandes residenciales. Nosotros tenemos concesionarios de vehículos que no teníamos. Tenemos supermercados y tenemos un montón de residenciales y tenemos hospitales y clínicas que van a abrir. ¿Dónde está esa gente que va a trabajar ahí? Va a venir. Por si se preguntaban, ¿y dónde va a vivir la gente que está comprando? Estos residenciales, ¿para quiénes que son? Es verdad que es para un grupo importante de la diáspora que quiere invertir, pero también es verdad que es para un grupo importante de dominicanos que se va a movilizar. Sí, para y que van a rentar. Sí. En ese sentido, hay una cosa que a mí me preocupa. No, espérate. Ay, ay, ay. Espérate, ya un porque momento. no es malo, No, malo. ya va. Es algo medio, Este speech de medio. Jesús me llena a mí con los ojos brillos, porque yo vivo ahí. Y que, wow, y Ah, dice pero- así de lo ¿cómo? que yo, pero escúchame, porque tú, es para un mí- consejo que yo le voy a pedir a ella, Ok. para ¿A mí? todos, Ok. para todo el que está viendo el podcast. Vladi me subestima. ¿A dónde que tengo que mirar? ¿Eh? Allá. No, allá. Pues yo No, siento- que a mí me preocupa, y creo que me preocupa más porque aunque como país somos maravillosos, como cultura somos amables, amenos, No lo divertidos, Ella lo alegres, está Ya maquillando. estamos ahí, ajá. maravillosos, El algodón. sabemos que el civismo no es como que, wow, como que no que nos fluye de que tan así fuerte por las venas, ¿no? Entonces, aparte de lo que tú dijiste, es que al final quienes hacemos ciudad somos nosotros. Sí. Entonces, como que, ¿qué recomendaciones tú nos das de buen comportamiento? No sé, algo que puede evitar que nos entremos a trompada en la calle debido a la cantidad de Tú personas. sabes que yo tengo una teoría, y que va a sonar vamos- un poco feo, pero Dila. yo tengo una teoría. Adelante. Cruda. Sí, quizá. La gente, sobre todo los extranjeros que viven aquí y que viven en el país, dicen, en Europa la gente es civilizada, la gente no se pone encima del paso de la cebra, la gente da el paso. Y yo siempre digo, claro, pendejo, lo que pasa es que allá, si tú te pones en el paso de la cebra, tus multas son de 600 euros y tú tienes que pagarlas y llega a tu casa. Lo que pasa es que aquí no hay esa consecuencia inmediata. Régimen de consecuencia. Porque aquí yo veo europeos haciendo lo que no hacen en sus países. Entonces lo que falta es régimen de consecuencia. No es que ellos son los mega civilizados, es que a ellos le dan donde duele. Exacto. Eso es lo que falta en este país, que de verdad haya un régimen de consecuencia de verdad. Que se respete al No es que momento. nosotros somos malos ni buenos, yo creo que el ser humano siempre va a buscar esa ventaja. Claro. Todos, sí, porque todos, no eso pasa- tiene ciudadanos, bueno, quizás los japoneses que son muy educados. Mira, Jesús. No, se ya lo ha acabo de manejado poner. de una forma. Es que, No, profesionales, pero la es tu niña. perspectiva, es así como tú ves las cosas y está demasiado bien. Mientras uno se inclina, no, que es culpa de otros o es responsabilidad de otros. ¿Tú me estás señalando? No, pero si mi mano cayó de este lado, o sea, ¿cómo tú lo ves? Porque tú dijiste nosotros, ella dijo no, el ser humano. Ah, no, Ella claro, dijo- yo dije nosotros, ¿qué No. somos nosotros? Yo me No, estoy que ella incluyendo. se fue de que ella metió a todo el globo. Ah, claro, europeo, claro, extranjero. no. de donde sea. Ojo, al final lo que ella está diciendo es una gran verdad. Al final lo que yo iba a decir era que hay un tema de educación aquí real. No estoy hablando ni siquiera solo de la parte cívica, sino a nivel general, y eso lo sabemos, lo Y no hemos podemos discutido tapar el muchas sol veces. con un Exacto, dedo, y no se tampoco. puede tapar el sol con un dedo. O sea, yo he visto, y yo sé que tú también, en TikTok o en Instagram, entrevistas que le hacen a la gente en la calle, y las respuestas que salen ahí, Vladimir, Sí. por favor. Bueno, los Hay números, cosas, los números hay no, cosas. no mienten. El ¿Me nivel entiendes? de educación académico, creo que más de los profesores Sí. que otra cosa, es un poquito Cuestionable, escaso. sí, y la realidad es que hemos hablado mucho de que obviamente hay que hacer una transformación educativa, eso lo sabemos, esperamos que algún día haya disposición
tanto estatal como privada, porque siendo como que ambos sectores dicen, sí, estamos en esto, y ya. Y Mira, se yo queda pienso, ahí. yo pienso que nosotros no estamos como país muy lejos de ver por fin un nivel académico elevado al margen de otro país. Yo era de la que criticaba anteriormente que cuando se aprobó el 4% se enfocara simplemente en infraestructura. Totalmente. Yo decía, cónchale, pero es que los profesores también necesitan educarse. Pero después yo hice un análisis muy interno y dije, pero es que, ¿verdad? No habían escuelas para cantidad de muchachos. Sí. Primero no hay dónde darle a la clase. Y hay que comenzar por parte, hay que comenzar ese bicochito por parte. Y ya tenemos las escuelas. Entonces ahora pienso que si el gobierno comienza a enfocarse en esa, no simplemente examinarlos para sacarlos del sistema, sino en prepararlos, podemos llegar en algún momento. Ahí de hecho lo conversamos en su momento con Paola, en un episodio de la temporada pasada, de que al final ahí, que por eso digo, al final hay un tema público y hay un tema privado. Ahí tenemos la traba del sindicato, es la realidad, al igual que en otros sectores de nuestro país, que si el transporte, en este caso el sector médico, el sector del profesorado, tiene que haber un apoyo mutuo. O sea, tiene también que haber disposición por parte del personal, exacto, por personal docente. O sea, el gobierno te puede poner, es más, y sé que han habido gobiernos. Han habido gobiernos que han hecho todo el proceso hasta de traer profesores de fuera. Señor, el para gobierno, eso. Tú te pones a analizar las sin sonar partidista, sí, nada claro, de eso, que no. claro que no. Pero tú te pones a analizar las ayudas básicas que le dan a la gente de escasos recursos. Hay una tarjeta de solidaridad. Está la fundita de la comida que se llama, no me acuerdo cómo se llama ese programa. Pero hay familias que la tienen todas. El bono gas, la solidaridad. A los niños le dan los uniformes, le dan los cuadernos, los libros, le dan todo. Entonces tú dices, pero en un sistema en donde a la persona se le da todo, ¿para qué va a trabajar? Sí, porque al final es un arma de doble filo, que era lo que te iba a decir. Al final es un arma de doble filo. Yo estoy consciente de que sí hay que ayudar a la clase vulnerable, pero no ayudarla tanto, porque no van a dar para no ahogarse, tú sabes. Y te voy a decir que más, la ayuda tal vez no es precisamente esa, porque al final todos necesitamos comer, y cuando tú no comes es cuando más tú te mueves. Pero yo creo en eso. Totalmente. El hambre es lo que más mueve a la gente. Pero en el caso de los profesores, la realidad es que el gobierno ha hecho programas, no estoy hablando ni siquiera del PRM, estoy hablando de gobiernos anteriores incluso, han hecho programas, han hecho movimientos, pero al final, si hay un bloqueo, y no digo que sea solo culpa del sindicato, para que no me vayan a acabarme, si hay un bloqueo, si no hay un apoyo, si no hay una intención mutua, pues lamentablemente. Y también un dato, que yo soy muy pro, no todo es el maestro. No, obviamente. La familia. Gracias. Señores, estamos hablando de política sin querer ahora. No, es que te voy a decir es que al final son factores que influyen. Todo es multifactorial, casi todo es multifactorial. Y lo que te iba a decir, la familia tiene mucho que ver. Sí, en claro. todos esos aspectos. Y ese aspecto ahí es muy importante. Tú te pones a pensar, esa clase vulnerable, ¿cómo nace? Esa clase vulnerable de ese muchacho, bueno, te han visto noticias de niños que le dan golpe a los profesores ahora mismo. Sí. Que lo golpean y salen en las redes sociales. ¿Quién es el papá? A lo mejor el papá también es casi adolescente o tiene 19 o 20 años. ¿Quién sabe? Aquí se 30 puede decir, años. Jesús, que la falta de estructura en espacios puede llegar a influir en cada uno. Porque si vemos dos escenarios diferentes, clase baja, clase alta, la zona actualmente cumple con poder saciarle a ambos extractos. Tú sabes que parte de la organización del ordenamiento territorial es poder cumplir con esa necesidad básica. ¿Y de dónde sale ese número? Porque eso que tú dices es importante. Las escuelas en los hospitales se ponen y se hacen porque sí, sobre todo cuando son inversiones públicas. Si tú quieres poner un supermercado, tú como sector público, tú haces tu estudio de mercado. El Estado se alimenta del censo. ¿Qué cantidad de personas viven ahí? ¿Qué cantidad de niños viven ahí? Para ver qué cantidad de aulas necesitan. Okay, no es que se hacen escuelas porque sí. Y partiendo de esa pregunta, pues sí, nos hacen falta centros de educación inicial y de secundaria. Creo que solamente tenemos un solo politécnico en la zona y lamentablemente la matrícula no es específicamente de dominicanos nacionales. La mayoría son extranjeros, haitianos, quizás indocumentados. Y, qué sé yo, esa clase baja, quizás ese personal
hotelero, que quizás es uno de los mayores trabajos que hay aquí, ese personal de línea de abajo que no puede pagar un colegio, que tiene que llevar a su muchacho a una escuela pública, no lo pone o lo pone. No, exacto. O sea, que es un mito el hecho de que se dice que vivir en Punta Cana es mejor que vivir en Santo Domingo. Es que eso, ¿Dónde hay más eso las mira, Ajá. esa Es que es pregunta un también contraste, no, sí, porque es que es un no lo contraste. sé, Eso muy... depende. Pero digo perdón porque incluso hay un TikTok, bueno, John Gómez sacó un TikTok y hubieron más respuestas donde se dice que, por ejemplo, aquí en Punta Cana, los que viven aquí, los niños, por ejemplo, se crían no como Santo Domingo, que están metidos en un apartamento. Aquí tienen la oportunidad de salir al patio, jugar y recrearse. Bueno, lo que pasa es que todavía hay patio. Ah, bueno, aquí Todavía- va. todavía Pero tenemos entonces, patio. en esa parte donde se ven que esas mayores situaciones, que si de educación, de que si en las escuelas que se ve, tiene que influye mucho el sector, las estructuras que estén involucradas. Claro. Pero claro, es que, ¿qué es? Mira, ¿qué es un urbanismo ideal? Una ciudad viva. ¿Qué es una ciudad viva? Una ciudad viva es una ciudad que responde a todas las necesidades básicas del ser humano. Catherine tiene un hijo. Catherine necesita llevar a su hijo a la escuela. Si el niño se enferma, necesita llevar a su hijo al hospital. Necesita que su hijo se recree. ¿Qué? Ponte a pensar. Necesito un parque, necesito un hospital, necesito una escuela. Pero Catherine necesita trabajar. Catherine necesita ir a un lugar donde trabajar. Necesita llegar a esos lugares por vías de acceso adecuadas. Entonces, si todo eso está cubierto para Catherine, Catherine tiene vida. Catherine vive en una ciudad viva. ¿Entiendes? Entonces nosotros como gobierno, como estructura, si comenzamos a planificar, espero yo que sea así, una ciudad viva donde la gente pueda vivir, no solamente trabajar, irse para su casa, que pueda socializar, que pueda ir al parque, correr, hacer deporte, no privado, no que vaya a un gimnasio, que pueda montar bicicleta, que la ciudad te invite a hacer esas actividades de tu vida normal. Entonces vamos a tener un urbanismo ideal para que la gente viva aquí sin tanto caos y se quiera quedar. De hecho, si Punta Cana como zona se desarrolla bien, las provincias aledañas también se desarrollan. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú identificas que hace falta un mercadito de carnes para poder comprar carnes frescas y pescados y tú pones ese centro de distribución para los supermercados y para el particular que quiere comer carne fresca, si Catherine vive en el Seibo y tiene 2 o 3 ganados, Catherine te va a vender esa carne. Y Catherine, como productora, se está beneficiando de la economía de Punta Cana. Si nosotros comenzamos a pensar en una planificación, porque la planificación urbana lo que hace es desarrollar la ciudad en términos económico y social y cultural. Si yo tengo ese desarrollo completo en términos de salud, comida, educación, esparcimiento, cultura, teatro, que hace música. mucha falta aquí. Los municipios aledaños y las secciones de municipios aledaños, nosotros también van a crecer. Y para mí esa es la clave de Punta Cana. Porque estamos creciendo y es una gran oportunidad para nosotros, para el sector privado, para los que vivimos aquí, para el chiquito, para el mediano, es una gran oportunidad. Pero también es una gran oportunidad para que el alrededor también crezca. Pero tenemos que organizarnos. Partiendo precisamente de esa palabra, oportunidad, ¿qué oportunidades tú ves en el contexto actual? O sea, ¿qué cosas tú ves que ahora mismo deberían ser tal vez prioridad para aquellos que están obviamente dirigiendo el urbanismo de la zona o el planeamiento urbano, que no somos nosotros? Bueno, yo creo que eso es una herida que todos sufrimos aquí y es el tránsito. Yo quizá voy a hacer una queja pública, pero el AMET tiene que hacer su trabajo dignamente y bien. Si lo hiciera bien, tuviéramos menos problemas. Realmente tenemos un problema de anchos de calles y hay muchos vehículos, no cabemos, ¿verdad? Tenemos horas picos identificadas, porque es verdad que en ciertas horas no tenemos ese problema. Entonces, si en esas horas picos se desvía o hay un orden que no sea simplemente de los semáforos, nosotros podemos comenzar a mejorar ese tema hasta que venga la solución Real. concreta. Porque para que venga la solución tenemos que seguir esperando, porque todo es un paso a paso. O sea,
para nosotros intervenir Punta Cana y colocar aceras, hay que romper muros, hay que romper calles. Y eso paso a paso, porque si yo rompo la calle, hay mucha gente que dice, ¿cómo a obra pública se le ocurre asfaltar esta hora? Pero ¿a qué hora falta? No hay hora para faltar. Punta Cana es una ciudad viva a todas las horas. Entonces también es como que corazón hermoso, no teníamos asfalto, deja que la gente trabaje. Tú ves, yo siento que en ese caso también está el tema de la comunicación constante, que tú sabes que aquí realmente la comunicación de cara al residente es un poco complicada porque nosotros casi nadie consume comunicación local. O sea, muy Eso poco. te iba yo a decir, ¿quién es ese ente que comunica? Ahora mismo nada más tenemos emisoras de cuidado, radio y unos cuantos... Cuidados, que son nuestros aliados. ¿Eh? Tenemos emisoras de radio, tenemos periódicos y tenemos plataformas digitales. Obviamente, al final la plataforma digital Tú ves, es ahí lo vamos a que- entrar a otro tema que no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que esas plataformas tienen que actualizarse. Porque la gente no Totalmente. está consumiendo la radio así. La gente está metiéndose a Instagram a ver qué dijeron en la radio. Entonces, Totalmente. tienen que actualizarse. Porque mi papá está viendo redes sociales. Mi papá tiene 67 años. Exactamente. Él no va a poner la emisora para ver si cerraron la calle hoy. Él va a ver TikTok. Y va a ver Instagram. Exacto. Eso va directamente de la perspectiva de un inversionista, alguien que quiere invertir en Punta Cana. Imagínatelo en diferentes escalas, inversiones mayores o inversiones menores. ¿Qué cualidades debería tomar en cuenta ahora mismo para cómo está la zona? Fíjate que la avenida principal aquí ya no aguanta más. Sí aguanta. Pero ¿y dónde? Pero En la cabeza. ¿cuál principal? La avenida Barceló. La Barceló. Que me preguntan, ¿cuál es la avenida Barceló? La arteria principal, porque empieza aquí y termina yo no sé dónde. La avenida Da la Barceló. vuelta entera, así, Punta Pero, Cana. fíjate que hay personas que se inclinan a la avenida principal porque entienden que el mayor flujo está ahí. Ahora, nosotros que somos beneficiarios de, por ejemplo, Mercayumbo, que se encuentra En el hoyo chulín. Lo en amo. el Chulín, pero amo. funciona para el Para que nosotros, tiene vehículo, ¿verdad? ¿entiendes? Para el que tiene vehículo. Claro. Entonces, ¿cuáles cualidades deberías realmente tomar en cuenta en esa inversión? ¿Qué es? ¿Para el desarrollo de una nueva plaza comercial o un negocio? ¿Qué zapatos tú dices, ok, toma en cuenta esto? Mira, si no vive aquí, que venga, que haga un ejercicio de exploración, que transite a diferentes horas, sobre todo en hora pico. Porque si yo viviendo aquí sé que en la Barcelona yo no pondría ni un puesto de empanada, porque cómo la gente se va a parquear a comprarme esa empanada. Entonces tiene que involucrarse un poquito mucho, con la vida cotidiana de Punta Cana, para que pueda identificar qué zona sí es comerciable. Otra cosa es que es urgente que comience a ejecutarse el plan de ordenamiento territorial, porque una vez entre en vigor, quizá lo que está funcionando comercialmente lo vayan a quitar, porque va a violar el mismo plan. Entonces pienso que hace falta documentarse, que lo publiquen, que la gente pueda tener acceso a él, para saber cómo va a invertir inteligentemente en términos de inversiones de estructura, diría yo. Perfecto. Mira, ya, yo no quería mencionar esto, pero fuiste tú que lo mencionaste. Ay, que yo dije. A nivel de inversión, Ajá. se puede decir que la mayoría de los proyectos residenciales de Punta Cana están siendo creados inteligentemente desde una perspectiva urbanista. Pero ¿quién mencionó ese tema? ¿Fuiste tú que lo mencionaste ese tema? Yo diría que sí. A pesar de que no hay un ordenamiento territorial, el plan de intervención en ejecución, nosotros somos normados por leyes de urbanismo. Cuánto te tienes que despegar del frente del lindero para poner una plaza comercial o un residencial. Y eso sí se respeta. O sea, si tú vas con tu juego de plano al ayuntamiento y tú no cumples con eso, el ayuntamiento te lo va a devolver, independientemente no esté siendo el plan ejecutado de intervención, ¿verdad?, de ordenamiento. Porque, como bien ustedes dicen, Punta Cana, y eso es natural de todas las ciudades del mundo, las ciudades nacen sin ningún tipo de orden. Algunas, ¿verdad? Hay ciudades que nacen con su ordenamiento ya escrito, previsto. ¿verdad? Claro. Pero nosotros crecimos, fluimos, ¿verdad? A la buena Como de Dios. ciudad. Entonces, es necesario una intervención urbana para el ordenamiento. No se dice reordenamiento porque no hubo un ordenamiento, Nunca. ¿verdad? Entonces, verdaderamente ahora es que vamos a ser organizados con lo que hay, porque tampoco es verdad que vamos a decirle al inversionista, tumba eso, quita Exacto. ese hotel, eso no cumple con la norma. Se va a mediar a ver qué tiene que hacer el Estado y qué tienes que hacer tú para que las condiciones se cumplan.
Yo lo que entiendo es que a lo interno los desarrolladores sí tomaron en cuenta claro que sí. estructuras de urbanismo. Sí, Y claro. por eso que tú ves que precisamente lo estábamos discutiendo ahora mismo, que los proyectos a lo interno, lo que tú decías, no, porque en Punta Cana los niños pueden correr, sí, porque es que aquí la mayoría de las zonas residenciales son cerradas y se planificaron, o sea, se planificaron para eso. Pero también les voy a comentar algo, tampoco es que el propietario o el desarrollador toma la decisión de que funcione urbanísticamente adentro, que tiene que funcionar. Es que tiene exacto. O sea, según el marco legal, tú tienes unas directrices que cumplir. Claro. Según obras públicas, tú tienes una cantidad de parques que cumplir, tú tienes una cantidad de zonas verdes que cumplir dentro de tu residencial. Tenemos normas urbanas para los residenciales. Y tiene que cumplirlas, si no el proyecto no se aprueba. Entonces, no es que ellos quisieron, es que ellos tenían que hacerlo. Ok, digamos que entonces legalmente, en ese aspecto de análisis para tú invertir, tú puedes estar confiado en esa área, que aquí sí se le exige que haya ese pero equilibrio. claro, es que si no, no te aprueban el proyecto. Claro, no te voy a decir Hay que en algo... excepciones, claro que Hay de sí. todo. Que alguien no hay se de haya hecho el todo. loco, no te voy a decir que no. Pero sí, yo pienso que, sobre todo los residenciales grandes, cuando tú entras, que sí funciona la vida urbana ahí, lo que pasa es que simplemente está cubriendo una parte, que es la parte de la Exacto. vivienda Exacto. y recreación. Pero un residencial no te va a poner un hospital ahí adentro, No. ni un supermercado. Y mira, que hay residenciales que lo cubren. Que lo cubren, Que sí. tienen minimarket, que tienen farmacia, porque ellos están viendo la necesidad y se lucran. Son muy inteligentes. Yo siempre he dicho que al final yo creo que cada desarrollador hacia sí mismo o hacia su proyecto lo está haciendo excelentemente Claro que bien. sí. El tema está en que ellos no se comunican entre ellos. Entonces, no combinan. Por ejemplo, yo pongo esta puerta para acá, mi amor, no la ponga de frente porque se me van a juntar los carros en el medio. No sé si me explico. O sea, no hay una coordinación. Eso tiene que ver con diseño, en Sí, realidad. pero que como Pero que cada eso, quien la lo está haciendo bien, pero para sí Sí. mismo. Cada Bueno, quien. claro, es que la clave es esa. Si tu residencial funciona y tiene vida urbana, coronate. Ajá, ay, Pues ya. entonces, o sea, no hay que irse para Miche. No, claro que no. No, claro que sí. Ya estamos tirando, Vladi. Señores. No hay que irse para Miche. Lo que pasa es que está funcionando, yo entiendo muchísimo lo que tú dices, funciona allá, en Punta Cana, Aquí, en allí. Verón. Allá. Ahora tenemos como Estado que Sí. unir todo Exactamente. eso para que a una escala mayor funcionemos todos. Exactamente. Porque cuando salimos para la calle y salimos de la casa, chocamos. Estamos- Correcto. tenemos Yo problemas. no salgo. Hay una zona, pero tienen que estar atentos a mi Instagram para ver ese video. Hay una zona de aquí a la que yo dejé de ir y ya. No, pero te voy a decir Punto. Y era donde yo hacía mi compra, señores. Todos los meses hacía yo mi compra no, pero ahí, ya- y ya dejé yo de sé. ir. Sí, no, Y pero dejé es de que- ir. No, pero te voy a decir una cosa. Lo saqué Aquí de hay mi zonas reino. que tú lo piensas. ¿Para dónde? Sí. espérate. No, mi amor, Y eso ¿a que la tú qué? mencionaste, vi que de hora pico, para todas las horas aquí en Sí. Verón es hora Señores, pico. O sea, yo estuve en una actividad y veníamos por la Barceló hacia Downtown. Pero y Barceló, yo- ¿dónde? O sea, porque sabes que hacia la Barceló- Downtown. Ah, ok. Hacia Downtown. Y duramos de los corales hacia Ah, Downtown. pero es que, ajá. Y duramos como 25 minutos y tú llegabas al final del tapón y tú decías que pero ¿Qué no es hay lo que nada. pasa? No Lo está que pasa es que pasando nada. hay mucho carro y la calle es muy estrecha. Sí, no, y entonces yo los amé, que les agradezco el esfuerzo que están haciendo, se lo agradezco. Pero wow, a veces ustedes, mi amor, es muy fuerte. Bueno, hubo uno que paró a un vehículo en el medio Estamos entrando de en la temas calle. muy Sí, sensibles. sí. Y el podcast, yo no me quiero desahogar porque el podcast quedó muy bonito. así. Sí, quedó Eso, hermoso. gracias por acompañarnos en este capítulo. Siento que quedaron cosas. Siempre quedan Te voy a decir cosas. algo. Yo siento que deberíamos hacer esto un poquito más escala, porque aquí yo me imagino a ese amigo político sentado viendo esta entrevista y dijo, por fin alguien habló con nosotros. O sea, Como lo que yo te enseño ahorita en Instagram, que son cosas que nosotros conversamos entre nosotros y siempre estamos esperando como que alguien más la que alguien anote más y la hable. saque. Entonces, aquí hay muchos dolientes, aquí hay muchos Sí. protagonistas en esta obra. Entonces, siento que fácilmente va a haber que hacer tipo, ¿verdad? Pero Sector. bien, juntarlos a varios de ellos para... Wow, sí, podríamos hacer un conversatorio, pero sí que hablar y que tú sabes que las ideas fluyen muy rápido, sí. Por eso, gracias por acompañarnos. Gracias a el día de hoy. Esperemos que en ustedes. otra- Me gustó mucho. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Me fue la duda. Bueno, yo creo que te iba a despedir el podcast. Ahora, Eso ¿cómo mismo. tú lo ibas a despedir? Nada más lo sabes tú y tu conciencia. Gracias, Jesús, por acompañarnos, Catherine Un placer. Me pueden seguir en redes sociales como Catherine Martínez Díaz. y la profesora Jesús también. Jesús Amarte F. Jesús Amarte F. Gracias, señores. Recuerden, esto es Mercadeando Punta Cana. Nos vemos. Diamante Paulo.
¿Qué? Yo iba a cerrar con esto fue pan sobao. Yo iba a cerrar con esto fue pan Oye, sobao. te voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que influyen. ¿Tú sabes por qué Catherine dice? Si lo hubiese mencionado, es un chinazo.